Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de la filosofía, epistemología y la literatura más importante de la gestión empresarial. Como ustedes saben, el pensamiento administrativo está nutrido por mucha literatura y muchas obras, ya que es parte del origen de ese pensamiento, injerencia, gestión o administración, el cual se remonta a tiempos inmemoriales y surge de las contingencias presentadas en el contexto de la vida cotidiana del hombre, en la cual tiene que solucionar problemas y satisfacer necesidades de diferente orden. Su evolución, por supuesto, es constante, iniciándose sobre la base de requerimientos del contexto y del actuar del individuo, que en algún momento, con su papel de observadores, inicialmente de interventores, han documentado y creado un estatuto epistemológico a través de los años, respondiendo a las necesidades del momento y creando apropiaciones del saber sobre dicha temática, con diversas perspectivas, documentando una producción de conocimiento con obras que abordan el objeto de estudio que nos convoca el día de hoy. Establecidos estos documentos sobre la base de una clasificación, inicialmente sobre la base de 1300 documentos, se llegó a determinar 500 de una contribución significativa para delimitar luego una taxonomía de 102 documentos. Posteriormente se hizo una selección de 25 de estos hasta determinar más o menos la composición del seminario que estamos observando. Por eso en algún momento es importante determinar cómo llegamos a que estos documentos son los más relevantes, en ese caso, a mi entender, y por decisión intuito personae. Establecidos estos documentos en la literatura de la gerencia, gestión o administración, con una filosofía y epistemología propia del estudio, encontraremos términos afines al reconocimiento de su importancia. Dentro de dichos términos encontramos teoría, doctrina, enfoque, modelo, paradigma, obra, epítome, tesis, todo esto sobre la base de la construcción del pensamiento administrativo. En ese sentido, cuando apelamos al sentido de la filosofía y al sentido de la epistemología como conceptos, retomamos los conceptos emitidos por la Real Academia de la Lengua en la última edición de su diccionario. Y vemos que lo calificado como filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y cuando hablamos de filosofía, también podemos hablar de filosofía de la ciencia, o inclusive podemos hablar de filosofía de la administración, como ese conjunto de saberes, con algunos principios generales en construcción, con un estatuto epistemológico propio, que orienta ese conocimiento de esa percepción en algún momento, o de esa realidad en otro, en el sentido del obrar humano, de los actores y los escenarios en el proceso de la gestión económica, en este caso micro, de la empresa. Pero también podríamos decir que hay doctrinas, y se puede definir en esa segunda acepción del diccionario académico de la lengua española como doctrina filosófica, pero también como conjunto de doctrinas que con el nombre de filosofía pues se aprende, por supuesto, en institutos, colegios y seminarios, o por otra parte también como unas facultades dedicadas en las universidades a la ampliación de los conocimientos de filosofía en términos generales. Ahora bien, la epistemología es una parte de la misma filosofía y podemos decir que es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, y cuando hablamos de epistemología administrativa estamos sustantivizando, ¿sí?, en términos generales un elemento radical o de raíz, que sería en términos generales teoría de los fundamentos administrativos y de los métodos del conocimiento científico de la administración, si se le pudiese clasificar como ciencia,
en algún momento, pero por supuesto que no vamos a controvertir el día de hoy si se es ciencia, técnica, arte, disciplina, profesión, actividad, oficio. Eso lo dejaremos para profundizar en alguna medida un poco más adelante o para que llegue en algún momento a matizar un poco las conclusiones que se derivan de este seminario. Decíamos que todos esos términos, teoría, doctrina, enfoque, modelo, paradigma, obra, epítome, tesis, hacen parte del pensamiento administrativo y por supuesto cada uno de esos términos tiene una especificidad contextual propia. Si hablamos de teoría, por supuesto que hay en alguna medida una fundamentación sobre la base de unos principios y una clasificación propiamente dicha de ciencia. Por supuesto la parte doctrinal es muy, pero muy importante. Ahora, si hablamos de enfoque, pues que hace su tránsito a, en alguna medida, un modelo que podría generar, en caso de su reproducción, algunos comportamientos repetitivos. Y esto podría plantearse desde la perspectiva de unas hipótesis para después generar unas tesis, lo cual nos llevaría, por supuesto, a la construcción de pensamiento administrativo. De hecho, la composición de este seminario nos lleva a pensar en que hay tres términos sustantivos. Sobre la base de esos términos, que vale la pena hacer énfasis. Yo antepongo a uno que me parece muy importante, ya que creo que es fundamental, y es teoría, enfoques y por supuesto modelos gerenciales, administrativos o de gestión. Y aquí es bien elemental tratar de fundamentar por esos principios básicos del objeto de estudio, cómo el gerente, el gestor de la administración o el profesional en la administración, y sobre todo con formación avanzada, debe considerar la importancia de las tesis de dichos autores sin incurrir en desviaciones de practicismo exacerbado o de pragmatismo idem o en algún momento de empiria, desconsiderando el aporte de dichos autores. En términos generales, el gerente, en definitiva, sobre todo el formado en la universidad para ejercer dicha labor, debe profundizar y reconocer dichas obras, haciéndolas partes o parte de sí mismo, considerando por supuesto la utilidad práctica de alguna de ellas, si fuera menester, pensando y dimensionando las características de su objeto de estudio y las posibles acciones a desarrollar en la realidad, y así como en el impacto de la sociedad y por supuesto el impacto en las organizaciones donde va a estar presente este profesional. El reconocimiento en el tratamiento de las diferentes categorías de la gerencia, gestión o administración y esos aportes, por supuesto, esos principios, esos fundamentos, esa racionalidad, esa posibilidad de convertir dichas teorías, enfoques y modelos en instrumentos de intervención en las organizaciones es de gran importancia. ¿Para qué? Para que nuestros argumentos en las juntas directivas en las cuales tenemos asiento, en los consejos de dirección en los cuales estamos, en la alta gerencia, en la gerencia intermedia o en la gerencia funcional o en la gerencia operativa o de cualquier comité de dirección, sean robustos y merezcan el reconocimiento, por supuesto, personal, por supuesto profesional y claro, académico, y en su momento nos den la oportunidad de orientar mejor las organizaciones en las cuales estamos o estemos involucrados. Ese reconocimiento bibliográfico o de estas obras que empezamos el día de hoy es muy importante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que es de fuente primaria, es decir, vamos a tener en cuenta la obra in situ, pero directa, sin intervención alguna, ¿sí? Sin ningún intermediario, sino de la fuente primaria. Vamos a ver los principios y las propuestas de cada uno de estos autores, los resultados e implicaciones que tenían en su momento, cuáles eran las causas y consecuencias y contextos en los cuales ejercían su labor de investigación inicialmente, que fue de observación. ¿Para qué? Para valorar las ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades, y para seleccionar o adaptar aquello que sea más conveniente
para el desarrollo de las empresas. Focalizando un poco más en torno a la obra de todos estos autores, vamos a penetrar en ese mundo de la literatura más importante de la gestión empresarial. Podría haberse dicho de la documentación más importante, pero en términos generales quiero convocarlos a la lectura, y cuando uno convoca a la lectura está pretendiendo que se llegue directamente, y el concepto más generalizado y más fuerte es el de literatura. Por eso vamos a hacer especial énfasis en esto. Podría haberse dicho literatura más importante de la administración de empresas, por ejemplo. Podría haberse dicho literatura más importante para la gerencia. Pero lo hemos abordado así porque a partir de una clasificación y un elemento que en los años 90 fue de gran importancia en términos de debate, es que se le retomó como gestión empresarial por parte de la mayoría de académicos. Fíjense ustedes que surge la ingeniería industrial, y para marcar una frontera con el conocimiento de administración y sobre todo administración de empresas, entonces le coloca gestión empresarial. Pero por supuesto que esto hace parte de la nominación del tema del día de hoy. Dentro de esa gran masa de documentos, de libros y de creación de estos autores, pues podríamos o hemos referenciado algunos en su momento, pero vale la pena hacer énfasis en esa clasificación que estoy proponiendo por medio de esta conferencia. Y dentro de esa literatura más importante de la gestión empresarial encontramos pues las tres palabras que hemos tomado con anterioridad, y en la cual algunos de nuestros prolíficos autores han colocado como objeto de estudio, porque esas obras en alguna medida reflejan el interés de responder algunas preguntas. Por ejemplo, en los textos de Barnard, Mary Parker Follett, Henry Fayol, Dale Carnegie, Peter Drucker, Henry Misber o Semler, encontramos que busca en alguna medida responder a la pregunta ¿qué es ser administrador?, ¿qué es ser gerente o qué es ser gestor? Y cada una tiene su connotación, no solo contextual, no solo semántica, sino que en alguna medida también es profusa en términos a abordar el objeto de estudio con una especificidad. Y pregunta también, en algunos casos resuelta, de cuál es el papel de cada uno de ellos, si es que son diferentes o pueden ser papeles diferentes. Barnard lo hace en el libro de las funciones del ejecutivo, Mary Parker Follett en administración dinámica, Henry Fayol en administración industrial y general, Dale Carnegie en cómo hacer amigo e influenciar en las personas, Peter Drucker en la práctica del management o de la administración o de la gestión o de la gerencia, dependiendo de la traducción, Henry Misber con la naturaleza del mundo de la administración, de la gestión o de la gerencia, y Sandler con algunas traducciones como construir desde la perspectiva de la organización. Entonces, en ese sentido, vale la pena retomar estos elementos y papeles edificantes dentro de esos tres grandes términos, pero encontramos uno que también es de constante debate, y es el liderazgo. Y Maquiavelo, Forbes, Venice, y Nanus y Watson nos responden a esas preguntas importantes que a veces nos hacemos. ¿Los líderes nacen o se hacen? Es decir, podemos generar que un administrador se convierta en líder, o que un administrador que recibe su título de esta universidad pueda hacer mayor presencia en términos de decisiones en las empresas sobre la base del liderazgo, o casos se han visto en los cuales la gente sin preparación alguna pues también tiene algunos éxitos en la gestión, en la administración y en algunos casos de los gerentes. Por ejemplo, compañías que son gerenciadas por abogados, que eran muchas en finales de los años 90, inicios del
de los años 2000, ¿sí? Entonces mucha atención con eso porque, por ejemplo, gerentes que eran abogados, o que son abogados, o que son ingenieros, o que son ambientalistas, o que son educadores, etcétera. Y pues una pregunta que vale la pena pensar también: ¿qué diferencia hay entre un gerente y un líder? ¿Pueden ser los dos uno solo? Pues pregunta uno. O esa pregunta que dice: ¿puede todo el mundo ser líder? Y cuando califico de todo el mundo, es decir, sin preparación alguna, esas preguntas en alguna medida son respondidas en estos libros como El Príncipe de Maquiavelo, Mi vida y el trabajo de Henry Ford, Liderazgo de Burns, Líderes de Venice y Nanus, y Watson con Las fronteras de los negocios, o Las fronteras y los negocios, dependiendo de la traductora, depende el título, por supuesto, en español. También nos hablan de contexto, y en estos tiempos de contextos tan efímeros por una parte, pero también tan inestables, pues se pregunta uno sobre la lógica de los sistemas económicos como esa ciencia madre, que sería la macroeconomía, y sobre todo la macroeconomía desde la perspectiva global. Entonces uno preguntaría: ¿cuál es la lógica del capitalismo? ¿El capitalismo tiene lógica? Fíjense, son preguntas que uno hace desde la perspectiva de la filosofía y de la misma construcción de conocimiento para documentar en términos generales en la epistemología. ¿Cómo es la economía y cómo se comporta la sociedad y cómo se da el desarrollo del capitalismo y sobre qué base? El desarrollo del capitalismo genera bienestar a la sociedad, genera bienestar a todas las capas sociales o estratos sociales, o en algún caso a lo que los marxistas llaman las clases sociales. ¿Cuál es la prosperidad y realmente el capitalismo podrá llevar a la prosperidad? Eso lo vamos a ver en algunos de nuestros temas que vamos a tener como referentes semanales. Y en alguna medida a esas preguntas Weber respondió. Max Weber, con su libro Economía y Sociedad, la traducción para Colombia, si hacemos acá una traducción literal, podríamos decir teoría de la organización económica y de la sociedad, pero su nombre de traducción del Fondo de Cultura Económica es Economía y Sociedad. Y el caso que vamos a trabajar nosotros es un capítulo específico que se llama ¿qué es la burocracia? Que tiene una sección especial dentro de esas 800 páginas que tienen los dos tomos de Economía y Sociedad, que por supuesto ustedes han visto con anterioridad, así como han visto con anterioridad pues los libros que tocamos dentro de las palabras anteriores o dentro de las preguntas anteriores. Casi todos estos temas ustedes por supuesto los han visto del primero al octavo semestre, entonces no es que me haga redundante, sino quiero que se haga un reconocimiento y una profundización sobre cada uno de los modelos que vamos a estudiar. Sería interesante hacer sobre todos los que estamos tocando, por supuesto, pero por supuesto el tiempo pues no lo permite. El señor Sloan, con mis años en la General Motors, ustedes saben que él fue gerente de la General Motors, entonces relata algunos de esas experiencias que son importantes. Y el señor Chandler, con estrategia y estructura. Fíjense que acá ya se habla de estrategia y estructura, posteriormente se llegará a aquello de la planeación estratégica, la gerencia estratégica, la evaluación de proyectos, etcétera. Entonces aquí el señor Chandler nos ayuda con ese texto de estructura y estrategia, o estrategia y estructura, que epistemológicamente por supuesto tiene un orden. Primero es estrategia, porque como dice un teórico, el señor Ford, dice: la estrategia, increíble, define la estructura. Es decir, cuando usted tiene claro cuál es, qué o cómo va a abordar el cumplimiento de los objetivos, sobre la base de eso define cómo debe estructurar la organización para que se dé cumplimiento a ellos, sean objetivos generales o en algún momento objetivos específicos. Y encontramos a Gould y a Campbell con el nivel de la estrategia corporativa, que también es un libro pero
en alguna medida no se retomó sino hasta los años, a inicio del año 2000, 2005 más o menos se retomó este texto con gran importancia. Y por supuesto, algunos que son fanáticos del desarrollo del talento humano, de personal o de las relaciones industriales, pues podemos mirar algunos cuestionamientos o preguntas que se buscan responder en algunos textos, como es el caso de en el cual se dice: los seres humanos en la organización, ¿se puede confiar en los seres humanos en la organización o toca controlarlos? Y ahí es donde surgen también preguntas sobre algunas teorías, enfoques o modelos que ustedes han estudiado en una forma pues a veces muy superficial, pero que vale la pena y que hemos definido tomar como referente temático en este seminario. Por eso en este caso, pues, para esta respuesta podríamos hablar de Douglas MacGregor, teoría X y Y, de la cual habla en el lado humano de la empresa, el lado humano de la organización, o la empresa y los humanos, dependiendo también de la traducción y de la editorial que lo haya hecho en su momento para el español. Otro podría ser: ¿se puede aumentar el nivel de productividad de los seres humanos? Pues tocaría analizar también desde la perspectiva inicialmente de la escuela de recursos, de la escuela de relaciones humanas, si eso es cierto. Y ahí lo podemos hacer por medio de en algún momento de los equipos de gerencia o equipos de gestión o equipos de administración, dependiendo de la traducción también por parte del señor Belvin, o Federico Hesberg en su libro Motivación para el Trabajo, que es un desglose de un libro que ustedes en alguna medida ya han leído, que es el que tiene y contiene la jerarquía de las necesidades del señor Abraham Maslow. También vamos a profundizar sobre algunos de ellos. Y por supuesto, aquí lo tenemos, el libro del señor Maslow, el libro Motivación y Personalidad. Ya en términos más generales y en algunos casos de siglos anteriores, como es el caso del señor Adam Smith, con Historia de la riqueza de las naciones, ¿sí? Que responden a algunas preguntas. ¿Qué desean los consumidores, usuarios, beneficiarios, interesados, stakeholders, etcétera, etcétera? Y también qué beneficios, atributos y satisfactores se van a entregar a estos. Entonces ahí, en alguna medida se responde contextualmente. También que tienen que ver en algunos casos con la calidad total. Pues por supuesto los clientes, usuarios, consumidores o beneficiarios quieren productos que solucionen sus problemas. ¿Por medio de qué? De la satisfacción de qué? De necesidades, deseos, expectativas, experiencias, usos, etcétera, etcétera. Y en eso sí el señor Kotler pues nos ayuda con el libro de Marketing Management o Administración o Gerencia de Marketing o Gestión de Marketing, dependiendo también por supuesto la traducción. Y por supuesto en términos de la calidad total fuera de la crisis, del señor Edward Deming, o si no, el señor Juran, ¿sí? Planeando para la calidad, según Juran. Entonces en ese sentido estos libros son muy interesantes e integradores de algunas realidades de esa industria de los años 90, 2000 y 2010, en los cuales el surgimiento de las prácticas internacionales de estandarización con las famosas normas ISO hace que sea de candente actualidad. Hoy en día, pues por supuesto también ustedes lo han trabajado en semestres anteriores, entonces vamos a reconocerlos desde la perspectiva de la fuente primaria sin que nos los hayan interpretado, los vamos a interpretar nosotros, y sin que haya hermenéutica involucrada, por supuesto. Es una ventaja que tiene este seminario. Se van a tener el acceso en algunos casos a los documentos originales y por supuesto en algún momento ustedes tendrán que fortalecer sus argumentos sobre la base de citas que van a hacer por medio de la metodología APA. Ya en su momento van a recibir esos documentos para que hagan parte de su, en algunos casos, biblioteca. Ya en una
acepción más generalizada respecto a la internacionalización de la economía y la competitividad y la misma globalización, pues también se hacen algunas preguntas: ¿cómo se está dando el proceso de globalización? Y si esa transformación de las empresas se está dando sobre la perspectiva de la globalización, ¿cómo actúan los estados y cuáles son las interrelaciones que se dan entre sí? ¿Cuáles son los bloques de poder a nivel global? ¿Cómo se actúa geopolíticamente? ¿Y cómo actúan los estados en un capitalismo internacionalizado, globalizado, interdependiente, etcétera? Y por supuesto, cuáles son los elementos sustanciales de la competitividad y qué desarrollos han llevado a que se dé. Y en eso un profesor visitante de Harvard estuvo acá a inicios de los años, yo creo que fue en el 2015, estuvo el señor Michael Porter. Usted sabe que tiene 3 excelentes libros que vamos a citar posteriormente, pero aquí está reseñado el de la ventaja competitiva de las naciones, donde hace un nuevo planteamiento o una propuesta de la definición de competitividad, no sobre la base de los recursos como se hacía anteriormente, sino sobre la base de la integración de los nuevos contextos. Eso vamos a verlo en su momento. O Bartlett y Guzlal, administrando más allá de las fronteras. ¿Por qué? Porque se decía en ese entonces, estamos hablando de más acá del 2000, que se habían caído las fronteras geográficas. Esa era una observación de tipo más económico, sigue siéndolo, porque las fronteras ya geográficas estaban cayendo, pero con esto del mercado del trabajo a nivel global, pues vemos que no ha sido así. Eso también podríamos analizarlo en su momento. Y encontramos un texto de Kenichi Omae, ¿sí? Más allá de los bordes del mundo, ha sido una traducción interesantísima. Recuerden que a veces en estos textos las traducciones al español no son exactamente literales ni parecidas a veces, porque hace parte de un mercado, y cuando un mercado quiere llamar la atención sobre un producto, a veces le coloca nombres que atraen mucho la atención inicialmente para llevar a la decisión de la compra. Entonces, en ese sentido vale la pena recordar eso. Y encontramos a Pascal y Atos con el arte de la administración japonesa. A propósito de esa internacionalización, se tomó como un referente importante, no solo para esto, sino también para la calidad total. Entonces, el arte de la gerencia japonesa. Y Trumpenas, leyendo los cambios del futuro, las eras del futuro. Eso lo tenemos en el caso de la competitividad, por supuesto, y de la globalización. Pero casi todos los libros o textos o obras o tesis que vamos a ver en su momento tienen, por supuesto, respuestas a algunos cuestionamientos que eran en su momento importantes, que de pronto a veces perdieron cierta relevancia o que tomaron mayor relevancia o que fueron raíces de la relevancia que se le da el día de hoy. Por ejemplo, hago una afirmación: el texto de el señor Philip Kotler en alguna medida retoma elementos sustanciales de las teorías de Henry Fayol, y así lo hace también, por supuesto, el texto de reingeniería. Entonces, a veces volver al inicio, volver a la génesis es importantísimo, porque es reconocer que fue muy importante y que lo sigue siendo. Entonces, por eso vamos a apropiarnos de cada uno de estos temas que nos ayudan en alguna medida a fortalecer esa robustez que tenemos en términos teóricos. Pero también, por otro lado, también en ese proceso de anticipación, vale la pena pensar en la perspectiva, o en la prospectiva, mejor, perdón ustedes, en la prospectiva de cómo está cambiando el mundo, ¿sí? Y en esto, en alguna medida, no se necesita ser adivino, sino simplemente desarrollar ciertas capacidades de desarrollo de futuribles o de propuestas de futuribles respecto a lo que está pasando y que pasará, con todo respeto, en el futuro, sin ser mago y sin ser adivino, sino utilizando la ciencia para la construcción de escenarios futuros, que llamamos futuribles. En esto, un libro importantísimo que no aparece acá, pero que en algún momento podría estar, es el libro del señor Francisco Mojica Sastoque, que se llama Prospectiva. Es un libro de editorial Legis, editado en los años 90,
que valdría la pena si alguien tiene la oportunidad de leer en algún momento. Entonces eso respondería cómo está cambiando el mundo, cuáles van a ser los futuros escenarios, cómo ha cambiado la gerencia, cómo ha cambiado la gestión, cómo ha cambiado la administración y cómo se adaptarán los individuos al contexto, las empresas al contexto y por supuesto los profesionales de estas tres palabras importantes para el futuro. Mi pregunta es que uno puede hacer, ¿se puede preparar el futuro? ¿Nos podemos preparar para él? Y en eso el señor Peter Drucker con la era de la discontinuidad, el señor Handit con la era de la sinrazón, o en algún momento el señor Toffler con algo que fue calificado como un libro de gran importancia y relevancia sobre el cumplimiento de las eras, del cual nos habla, y el señor Gary Hamel y Prahlad, del cual nos habla de compitiendo o competencia o competidores para el futuro, que nos habla de estas empresas. Por supuesto que todas ellas tienen una importancia, relevancia. Y articulado en términos a algunos elementos de nuestra realidad, vemos preguntas que se pueden hacer sobre el cambio que se presenta en las empresas, las reestructuraciones de empresas, la competencia que se da, el cubrimiento de los mercados, las reconversiones industriales, las reconversiones de las empresas, las alianzas estratégicas entre empresas, las adaptaciones y los cambios de mercado, las mutaciones de las empresas y las integraciones que se presentan también dentro de las empresas. Entonces, en ese sentido, también se responden a algunas preguntas con estos textos. ¿Se pueden generar cambios en las empresas sin que sea riesgoso? Son preguntas que se pueden hacer ustedes y que después van a, creo yo, responder. ¿Cuándo el crecimiento es peligroso para las empresas? En algunos de estos textos busca responder a eso, pero por supuesto hay algunos cambios que valdría la pena pensar. Es decir, Maestros del Cambio con el señor Canter nos enseña algo, pero también En Busca de la Excelencia, que es una llamada a la renovación continua de las empresas, Administrando más allá de las eras, el señor Peters con el liberalismo en la administración, o administración libre o administración liberal, dependiendo de la traducción, el señor Peter Shane con cultura organizacional y liderazgo, la señora Chiris Shun con aprendiendo la organización, el señor Peter Senge con la quinta disciplina, textos que ustedes han tenido a su acceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vale la pena que hagamos retomemos esos elementos de fundamentación. Pero también encontramos aquellos que responden a las ventajas competitivas, a las tácticas, a las estrategias, a la planeación, a los mercados, es decir, a lo contextual. ¿Se pueden crear ventajas competitivas realmente duraderas? Preguntas. ¿Qué alcance tiene una táctica? Y eso ya en alguna medida podríamos decir que es finito, ya de tenerse claridad conceptual al respecto. ¿Qué vida tienen las estrategias en los mercados actuales? Complejo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde? Esa respuesta que nos hace en alguna medida la gerencia situacional por una parte, pero la gerencia estratégica y la gerencia contextual, ¿sí? Y esos nos lo responden en alguna medida, a pesar de que hace muchos siglos se elucubró el señor Sun Tzu con El arte de la guerra, en otro libro el señor Michael Porter con competitividad y estrategia, o estrategia competitiva, dependiendo cómo haya sido traducido, el señor Henry Milberg con el riesgo del error en la planeación estratégica, o los picos del fallo del error en planeación y estratégica, y el señor Kenichiro Mae con La mente del estratega. Acuérdense, aquí por ejemplo ya hemos citado dos veces al señor Kenichiro Mae, pero también el señor Hamel y Pramalad nuevamente con compitiendo para el futuro. En ese viaje que vamos a emprender hoy, pues hay una clasificación cronológica de esta determinación de definición de clasificación
que se ha hecho sobre la base de un estudio en algún momento detallado de algunos de estos modelos a lo largo de unos 35 años. Entonces, en ese sentido, vale la pena retomarlos inicialmente en una forma muy rápida, por supuesto. Hay algo que fue clasificado por el señor Hamel, Gary Hamel, en alguna medida, en alguna conferencia como prehistoria de la gestión empresarial, y me parece interesante, a pesar de que no haría exactamente parte de la prehistoria de la gestión empresarial. Ustedes saben que la prehistoria es aquello que ha pasado de lengua en lengua, es decir, por medio del lenguaje verbal a través de los siglos. Hoy en día no, hoy está documentado. Entonces, por ejemplo, atribuir esas obras que están escritas a la prehistoria, pues no hace justicia con el término prehistoria, pero vamos a tener en cuenta que lo dijo el señor Gary Hamel y que pues fue considerada por una división cronológica que de pronto es importante en términos de que hace parte de siglos anteriores. El primer texto es el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, un libro hecho 500 años antes de Cristo por un monje en la China, el cual narra la posibilidad de tener éxito en la guerra, es decir, el cubrimiento de territorios y por supuesto subyugar economías para servicio propio por parte de alguien que llamaríamos o que podría ser llamado el rey o el soberano, ¿sí? Fíjense ustedes, 500 años antes de Cristo. Encontramos posteriormente, hacia 1513, el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el cual es muy conocido y citado en las literaturas, sobre todo de la ciencia política o politología, que narra cómo se debe actuar en determinadas circunstancias cuando se tienen cargos de poder, y en algún momento, en este caso, sería de poder y de control. Y encontramos el libro de Adam Smith posteriormente en 1776, el cual narra cómo se va creando la riqueza, haciendo atisbos muy generales a la división internacional de trabajo, sobre todo que eso fue hace 3 siglos. En esa de la historia de la riqueza de las naciones se define claramente la división del trabajo inicialmente, lo que llevó hacia los años 70 y 80 a la división internacional del trabajo. ¿Por qué se habla de la división del trabajo inicialmente? Porque la competitividad se basaba sobre el uso de los recursos y de los factores. En ese entonces es la capital, la tierra y el trabajo. Y por supuesto, en términos muy generales, en términos de lo que sería una aldea, estamos hasta ahora en la creación de ciudades, de pequeñas ciudades, y el surgimiento del mercantilismo, el surgimiento de las ciudades o de los burgos, se estaba dando en ese entonces no es un término tan acabado, pero posteriormente, hacia mediados del siglo XX, pues toma esa connotación de la división internacional del trabajo y se hace un estudio más profundo hacia los años 60 y 70 de esa división internacional del trabajo. Por ejemplo, Colombia entregaba productos de origen agrícola y pecuario al mundo y compraba absolutamente todo, pero eran bruto, o sea, no eran procesados en esa división internacional del trabajo. Hoy en día es un poco diferente porque ya Colombia no coloca esos productos en el mercado como lo hacía antes, ¿sí? Que le compraban absolutamente todo y que estaba orientada a su comercialización internacional hacia lo agrícola y pecuario, sino que toca competir también por esos mercados. Entonces la alta tecnología estaba concentrada como mercado en los países más avanzados del mundo. Y encontramos ya en el finales del siglo XVIII, inicios del siglo XX, un autor del cual ustedes por supuesto nadan con gran facilidad en esos principios de la administración científica, libro editado en 1911. Y posteriormente en 1916 el libro de Administración Industrial y General de Henry Fayol, ustedes por supuesto que lo conocen, y uno que es muy importante porque trató de equipararse a una escuela, sobre todo en la formación en Colombia, sobre todo en la escuela de Minas en Antioquia, el surgimiento también de la misma EAFIT, de la misma Universidad de los Andes, en alguna medida hace referencias al Fordismo,
del cual ustedes tienen mucho conocimiento, sobre todo por un texto que relata la vida de Henry Ford y en su libro Mi vida y el trabajo, ¿no? Haciendo parte de esa cultura ascética norteamericana derivada de los principios de el desarrollo de la misma religión y el trabajo que después estudia, por supuesto, el señor Max. En los años 30 surge un texto más de tipo relacional, a mi juicio, en 1937, que es cómo hacer amigos e influenciar en las personas o influenciar en su público, bueno, en fin. Relata cómo se da un relacionamiento que sea fraterno, pero que también tenga cierta reciprocidad, sobre todo sobre los adagios y la ética de los Estados Unidos y de esos principios que los rigen. Vemos después a Chester Barnard, que define claramente en algún momento las funciones del Ejecutivo, que por supuesto ustedes también han estudiado. Es un poco exhaustivo en el manejo de esas funciones y a veces por ser tan exhaustivo tiene poca referencia específica. Entonces en alguna medida, pero ustedes por supuesto ya tienen su juicio elaborado sobre el señor Chester Barnard. Y encontramos a Mary Parker Fall con Administración Dinámica, una mujer que hizo una contribución significativa y con la cual me considero en deuda porque no he podido definir claramente en alguna medida una sinopsis sobre su contribución tan significativa, porque encuentro atisbos y hallazgos fundamentales que la hacen tan relevante que no la he podido decantar claramente, pero estoy en ese proceso. Tuve acceso a uno de los libros originales del inglés hace poco y estoy trabajando eso. Lo que pasa es que eso necesita cierta dedicación y confieso que no la había hecho, sino que la tocaba marginalmente. Hoy pretendo involucrarla, introducirla dentro de uno de los, como tema dentro de uno de los próximos seminarios, no sé si en el próximo semestre o en el siguiente, pero vale la pena hacer énfasis en que se está haciendo ese estudio. Y por supuesto un libro que ustedes han trabajado mucho, no solo en esta asignatura, sino en otras asignaturas precedentes de teorías organizacionales 1 y 2, por supuesto en planeación 1, en dirección 1, en control y por supuesto en ejecución, en todo lo que es el proceso administrativo. Y en gestión pública y en administración pública, además de los contextos que ustedes han trabajado, estoy absolutamente seguro que ya tienen mucha claridad sobre ese tema, que viene en el libro de Economía y Sociedad, como les había referido anteriormente. Entonces, el señor Becker. Ya en los años 50 encontramos al señor Abraham Maslow, ya hemos hablado de él, ustedes lo han trabajado mucho, tiene que ver mucho sobre todo con cuestiones de marketing, pero también con el desarrollo del talento humano y de las personas y de las relaciones industriales, con su libro Motivación y Personalidad en 1954. Uno que es interesantísimo y alguien que pudo haber llegado a ser presidente de los Estados Unidos, pero que no lo quiso, que es la práctica de la administración, la gestión o la gerencia, dependiendo, como les digo, de la traducción, de Practice of Management en 1954. Y el señor Parkinson define algunas leyes de actuar en las empresas en 1958. Las leyes de Parkinson. No tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver es con el apellido del señor, Sean Parkinson. Y nuevamente el señor Henry Hesberg, que se va a repetir más adelante, por supuesto, con Motivación para el Trabajo en 1959. Años 60. Encontramos al señor Douglas MacGregor con el lado humano de la organización o el lado humano de la empresa. Ha tenido varias traducciones. A mí me parece un libro más relevante uno que se llama El Manager, ¿sí? Lo que pasa es que el atisbo acá del lado humano de la empresa tiene que ver más con el desarrollo de su teoría X y Y. Entonces por eso enfaticé en este. También he estado trabajando en el libro del Manager
que de pronto alguno de ustedes nos puede ayudar en alguna medida, en algún momento a hacer como una referencia al mismo. Vamos a ver quién podría colaborar con eso. Y el señor Ted Levitt, con un libro que se llama Innovación y Marketing. Fíjense, la palabra innovación parece que fuese creada ayer, ¿sí? Esto me recuerda a algo que está de moda el día de hoy, la reinvención. Si no se ha inventado, no existe, mucho menos se podrá reinventar. Pues digo yo en términos etimológicos y semánticos, ¿sí? Pero la tienen de moda. Entonces, la innovación en marketing de 1962 de Ted Levitt, el señor Alfred Chandler, con estrategia y estructura en 1962, el señor Thomas Watson, las compañías y sus fronteras, las compañías y sus niveles, etcétera, etcétera, en 1963. El señor Alfred P. Sloan, mis años con la General Motors, o en la General Motors, ¿sí? En 1963 fueron muy profusos los libros que se dieron durante este tiempo. Vale la pena hacer énfasis de que hay muchos libros y ya les dije de qué se hizo la selección. Y el señor Igor Napsov con estrategia corporativa. Esto de la estrategia no fue trabajado solo por el señor Dessler en su momento, sino que ha sido trabajado por muchos teóricos. Entonces, cuando uno llega a gerencia estratégica, toca retomar lo que trabaja un colombiano que se llama Humberto Serna Gómez, porque está muy bien documentado y porque adicionalmente tiene ejercicios colombianos que nos acercan a nuestro objeto de estudio, las empresas colombianas o las organizaciones colombianas. Y encontramos al señor Philip Kotler con Marketing Management en 1967. El mismo Peter Drucker repite con la era de la discontinuidad. Los años 60, años 70. Robert Townsend con Más arriba de la organización. Henry Milberg en 1970. Henry Milberg con la naturaleza o la administración del trabajo en forma natural, o natural management o manejo natural del trabajo, en 1973. La señora Chris Argyris y Donald Schun con Aprendiendo de las organizaciones, en 1978. El señor James McGregor con Liderazgo, en 1978. Por supuesto que en los años 80 pues es más prolífico, no sé si es por el reconocimiento que yo hago de los autores, porque era un momento en el cual participaba de equipos de investigación, entonces tal vez por eso los tengo como referentes en términos de mis recuerdos y de mi formación. Entonces para eso se trabajó mucho a estrategia competitiva. En 1980 el señor Michael Porter, el señor Harry Trofer con el libro de las eras. Tuvo muchas traducciones y muchos nombres, entonces por eso no me atrevo a decir el nombre en español de George Way. En 1980 el señor Richard Pascal y Anthony Atos en management o administración o gerencia o liderazgo. Alguien traduciría también, pues considera que son sinónimos sin serlo, pero vale la pena. Y el señor Tom Peters y Robert Waterman en Busca de la Excelencia en 1982. En la tradición europea y las grandes facultades de alta gerencia en Europa, se estudió mucho este libro, sobre todo para los doctorados, del señor Peter y Waterman en 1982, en busca de la excelencia. A veces le da uno pensar que no puede involucrar algunos temas dentro del contenido temático que estamos haciendo y que vamos a hacer semana a semana. Este sería un excelente libro, pero tocaría sacar uno, entonces no sé por cuál optar. A veces de 3 libros decido que entra uno casualmente o temáticamente en un semestre y sale otro, pero lo hago primero clasificando 3 del mismo tipo. Este caso merecería en alguna medida retomarse como tema en alguna oportunidad en otro semestre. Y volvemos con Kenny Shiomae en 1982 en La mente del estratega.
Por supuesto, alguien que trabajó mucho o que trabaja mucho el tema de la calidad, el señor Edward Deming, fuera de la crisis en 1982. Recuerden que ustedes que estaban en Estados Unidos y Japón luchando por los mercados de productos de avanzada tecnología y por mercados importantes como el de los vehículos o la industria automotiva. Digo automotiva porque ese es su nombre correcto. Y cuando uno habla de automovilística está hablando de competencias. Entonces por eso hago esta aclaración. Y encontramos a Rosabeth Moss Kanter con Maestros del Cambio en 1983. Uno excelente, porque tiene planteamientos muy importantes sobre el liderazgo, el de Warren Bennis y Burt Nanus, que llama Líderes en 1985. Y Edgar Schein desincorpora a las organizaciones y nos habla de la cultura organizacional y el liderazgo en 1985. El señor Joseph Juran, que también trabaja mucho en el tema de calidad, en 1985 escribe el libro Planeando para la Calidad. Este señor Juran tiene mucho éxito en Japón, ¿sí? Extrañamente es de origen americano, pero tiene mucho éxito en Japón. Y el señor Deming tiene mucho éxito también en Japón, entonces vale la pena tener en cuenta que si hay alguien que cultivaba la calidad, pues precisamente son los japoneses. De ahí la raíz de Total Quality Management, de Administración Total de la Calidad, de Justo a Tiempo, Just in Time, de Teoría Z, de los círculos de calidad, de los círculos de participación, que tuvieron cierto éxito en Colombia en su momento, ¿sí? Y encontramos también a Christopher Bartlett administrando más allá de las fronteras o de los bordes o por encima de ellos, etcétera. Y por ser prepuesto Handy cuando habla de la era de la sinrazón. Mucha atención porque nos acercamos un poco cronológicamente. Eso los años pasan muy rápido. ¿Qué hace que eran los años 70? Ya estamos en el año 2000 y 2025, por decir algo, y lo vamos a ver en una manera tan rápida que nos vamos a quedar aterrados. Vemos en los años 90 Kenny Shomai con Las Fronteras del Mundo en 1990, fíjense, etapa de pre-globalización, ¿sí? Michael Porter con la ventaja competitiva de las naciones en 1990, Richard Pascal con Administración más allá de las eras en 1990, el señor Peter Senge con La Quinta Disciplina. Muchos de ustedes han leído la mayoría de libros de estos. Escúcheme que sea redundante un poco porque algunos en algún momento pues ya habrán leído estos libros pues en el transcurso de sus primeros 8 semestres lo han hecho. El señor Tom Peters con Administración o Gerencia o Gestión Libre. El señor Ricardo Semir con Maverick, se vendió ese libro en español con ese mismo nombre. Y uno que pues en su momento fue muy importante, que se llama Reingeniería de las Corporaciones, de los señores James Champy y Michael Hammer, ¿sí? Por supuesto después viene Fons Trompionars, leyendo la cultura y las edades, es la traducción. Y el señor Henry Milberg en planeación estratégica, evitando el riesgo en la planeación estratégica en 1994, el señor Gould con Corporación y Niveles de la Estrategia en 1994 y Gary Hamel y Prahalat, Competencia para el Futuro en 1994. Por supuesto, después de los años 90 han surgido muchos temas y son libros que son de candente actualidad, pero que en algún momento van a ser efímeros. Entonces toda esta literatura yo la clasificaría como clásica. Clásica ¿por qué? Porque a pesar de los años sigue siendo vigente, porque es relevante su estudio,
porque tenemos que formar doctrina y porque tenemos que guardar toda esa información que en términos utilitarios, en el caso de que lleguemos a una empresa y busquemos determinar cuál debe ser el actor en la misma, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico organizacional. Y al hacer ese diagnóstico organizacional, una de las preguntas sería qué tipo de modelo, gestión o qué tipo de teoría o qué tipo de enfoque o qué tipo de tesis o cuál es el pensamiento administrativo que sostiene la organización en términos de los valores o de la axiología y en términos reales de la ontología. Muchos hablan del cultivo de valores, pero pues sí, tienen un decálogo de valores y tienen un manual de valores, pero en términos generales en la ontología o sea en la práctica pues no los practican. Entonces en ese sentido es importante. Y al volver en alguna medida a retomar esas palabras anteriores de las cuales hablamos, vemos que todo esto es un sumario de ideas y de pensamiento administrativo que vamos a abordar temáticamente semana a semana. En algunos casos pues podrían ser sinopsis, pero buscamos una construcción de conocimiento sobre la base del argumento original, o sea, de la fuente primaria o del texto que dio origen al reconocimiento por la comunidad académica como de importancia, ¿sí? El pensamiento merece respeto y los autores y esas obras por supuesto que merecen respeto. Entonces, a pesar de que a veces los tomamos como guías, como patrones o como prototipos, pues tenemos que hacer un reconocimiento que son tratados, que si bien en cierta medida sirven para guías, patrones, prototipos, arquetipos, ejemplos o ideales, pues también en alguna medida son sistemas de conocimientos y de saberes creados para solucionar problemas dependiendo de los contextos por medio de métodos específicos que en algún momento pues pueden convertirse en cánones de excelencia, de eficiencia y de eficacia, todos ellos. Si la definición de un modelo sea sobre la perspectiva o la referencia de la eficiencia, la eficacia y la efectividad, pues todos cumplirían con esa categorización. Por eso es que un elemento en términos de creación de conocimiento dentro de los argumentos de sus textos, de los libros, de los trabajos dirigidos que vayan a escribir ustedes, pues esos términos pierden esa relevancia porque todos lo son. Por eso es que hacen parte del corpus del estatuto epistemológico de la gerencia, de la gestión o de la administración. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una orientación más hacia la creación de conocimiento sobre la perspectiva, por supuesto, inicialmente monobibliográfica, ¿sí? Ya en su momento llegaremos a algo que sea más allá de lo monobibliográfico, pero por el momento va a ser así, donde tengamos una visión del mundo en el contexto en el cual se realizaba o se daba esa obra, ese autor en específico, donde recuperamos algunas reglas que se daban en ese entonces, formulamos o reformulamos esquemas, ¿sí? Para tomar posturas, independientemente de nuestra mirada. ¿Para qué? Para generar criterio, ¿sí? Y para definir también propuestas que puedan fortalecer esta rama del saber humano, ¿sí? Por supuesto, todo depende de posiciones y de planteamientos y defensas y de posturas académicas. Entonces, el deseo, por supuesto, es cada día pues mejorar en ese reconocimiento a esa filosofía de epistemología y por supuesto a estos documentos que hacen más fácil decantar esa transmisión de conocimientos que son o están instituidos como la literatura del pensamiento, de la gestión, de la administración o de la gerencia, ¿sí? Retomando por supuesto que pues estas son teorías inicialmente y ustedes ya recibieron en su fundamentación en los semestres precedentes. Por eso pues vale la pena reclamar esa importancia que tiene en su momento cada uno de estos textos. Muy interesante hacer ese reconocimiento. Espero que la selección que he hecho de ellos pues sea no solo de su agrado, sino también de su aplicación en el momento en que ustedes estén ejerciendo su labor
cotidiana en sus centros fabriles, en sus empresas, en sus fábricas, en sus emprendimientos y por supuesto si alguien decide ser académico en su academia, en sus universidades, en los institutos de investigación, para que pues por supuesto haya desarrollo personal, en algún momento familiar, organizacional, nacional, local, etcétera, y que se conviertan en fuente, ¿sí?, de desarrollo, por supuesto, empresarial. Recuerden ustedes que ese reconocimiento lo vamos a hacer sobre la base de fuente primaria. Es decir, vamos a hacer un reconocimiento de esos principios, de esas propuestas, de esos resultados, de esas implicaciones, de esas causas, de esas consecuencias, sobre la base de contextos específicos. ¿Para qué? Para valorar, pues por supuesto, convenientemente las ventajas y las desventajas, mirar las fortalezas, las debilidades y seleccionar y mirar qué es apto para desarrollar dentro de nuestras empresas o el sitio en el cual desarrollemos nuestra labor cotidiana. Por supuesto, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema.